Buenos días, soy la alumna Cristina Anaí Morales Barrientos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Esta es mi práctica 1 del Laboratorio de Electrónica 2. Soy del equipo 3. Y bueno, esta es la práctica 1. Como ya mencioné, el objetivo en esta práctica pues es que se presentan una serie de experimentos con los cuales el propósito es comprobar el funcionamiento de las siguientes configuraciones básicas de un amplificador operacional, que es el amplificador inversor, el no inversor, el inversor con retroalimentación y el no inversor con retroalimentación. Y bueno, aquí como vemos en estos tres circuitos utilizamos un op-amp, que es un amplificador operacional, utilizamos fuentes de voltaje de corriente directa. Asimismo utilizamos un multímetro para medir el voltaje de salida con respecto a tierra y utilizamos resistencias. Entonces, empecemos con la configuración del op-amp en lazo abierto. Aquí tenemos que pues básicamente el voltaje de entrada, que sería el voltaje 1, es de 2 volts y el voltaje 2 en el polo no inversor es 0 porque está conectado a tierra. Y aquí tenemos que pues básicamente en lazo abierto el voltaje de salida del op-amp tiende a saturarse, o sea, tiende a alcanzar un valor máximo. Y esto sucede porque más que nada el valor de salida pues depende del valor que tenga la ganancia del amplificador operacional, o sea, pues de la configuración del amplificador operacional. Y recordemos que este valor de ganancia pues tiende a ser casi infinito, tiende a ser muy grande, y es por eso que este valor pues tiende a saturarse más que nada. En cambio, en la siguiente configuración, que es con retroalimentación negativa, pues tenemos estos dos circuitos. En este primer circuito, la resistencia en A y la resistencia en F son iguales, en tanto que en este otro circuito la resistencia A y la resistencia F son distintas, ya que RF es más grande que RA. Y aquí podemos ver justamente que el valor de voltaje de salida, pues en este primer circuito donde las resistencias son iguales, es prácticamente el mismo valor del voltaje de entrada, porque si recordamos la fórmula, pues básicamente el valor de voltaje de salida depende de las resistencias. Entonces sería RF sobre RA por el voltaje 1 y esto con signo negativo. Entonces es por eso que es casi igual. Obviamente hay factores donde se pierde un poquito el voltaje al final, pero es prácticamente el mismo valor. Es por décimas que no es igual. Y pues aquí vemos justamente donde la RF es mayor, que el voltaje de salida pues tiende a ser mayor, pero pues no se va a la saturación. ¿Por qué? Porque RF, que sería... No, el voltaje de salida pues depende de estas dos resistencias, que sería RF sobre RA, ya que cuando es mayor RF pues tiende a amplificar el valor del voltaje de salida, porque depende directamente proporcionar el voltaje de salida con RF, y es por esto que el valor pues justamente tiende a amplificarse cuando el valor de la resistencia en F es mayor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué conclusiones sacamos con esto? Que el amplificador operacional en lazo abierto, lo que sería el voltaje de salida, tiende a saturarse. ¿Por qué? Porque depende justamente de la configuración del amplificador. En cambio, en la configuración de retroalimentación negativa, el voltaje de salida depende del valor de las resistencias que le pongamos. Además, la señal es más estable que en lazo abierto. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.